Buenas noches, espero que todos estén muy bien. Un gusto poder llegar hasta su hogar y poder compartir un ratito con ustedes. Estamos arrancando el día de hoy la entrevista con don Eric Ulate y don Juan Ricardo Fernández. Ellos pues han estado dando una gran batalla en defensa de los derechos de los consumidores. Pero antes de hablar sobre este tema que nos convoca el día de hoy, yo quería hacer un breve comentario con las personas que puedan estar compartiendo y acompañándonos en esta transmisión. Y va en ese sentido, lo que vemos hoy en día en Costa Rica, este nivel de corrupción, este nivel que está apoderándose prácticamente, es una corrupción institucionalizada que se está apoderando del país de la manera en que lo ha hecho, y vemos este caso Cochinilla, que son 78 mil millones de colones, y ahora viene el ministro de Transportes a pedir más plata. Y el ministro de Hacienda quiere cobrarnos más impuestos, y el día de hoy aprueban en el primer debate los diputados. Solo gracias a Dios hay algunos diputados que igual votaron en contra defendiendo al pueblo de Costa Rica, pero aún tenemos un montón de diputados que no aman a Costa Rica, que no aman a sus compatriotas y que simplemente les importa, perdónenme la expresión, pero un carajo, las necesidades por las cuales el pueblo de Costa Rica está atravesando, sobre todo de cara, no a la supuesta pandemia, ¿verdad? Que se llama, o mal llamada pandemia, la falsa pandemia o una plandemia, como le digo yo, sino debido al pésimo manejo que este gobierno ha tenido de la situación, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, un país como Brasil, en donde Bolsonaro ya tiene la economía al nivel prepandemia, ¿verdad? Insisto, entre comillas, pandemia, y Bolsonaro ya tiene la economía creciendo, recuperada, la gente trabajando, y estos del gobierno de Costa Rica no se dan cuenta que la pobreza, el desempleo, la quiebra, la cantidad de impuestos que nos están metiendo son una pandemia que va a afectar, sí, realmente muchísimo más que lo que este virus podría estar afectando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los costarricenses tendremos que aguantar todos estos atropellos? ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar cómo ciertas personas se benefician, tienen privilegios a costa de la necesidad de otros? ¿Cómo es posible, señores? ¿Cómo es posible que tengamos hoy que hablar de este tipo de temas, así como lo hicimos hace, me parece que 15 días, también con don Juan Ricardo Fernández y con don Mario Franceschi, que hablamos sobre los privilegios que vemos incluso en Recope, pero no es solamente en Recope, ¿verdad? Son instituciones, son organizaciones, son gobierno, convenciones colectivas. Es tanto que llega un momento en que uno dice, esto es una sinvergüenzada, esto es un atropello, esto va más allá de lo que uno puede pensar. Y con eso yo les invitaría a ustedes, queridos amigos y queridos compatriotas, queridos hermanos de nuestra querida Costa Rica, pongámonos la mano en el corazón. No es posible que por intereses personales, no es posible que por sacar un partido, por sacar ventaja, por sacar una posición, por ganar más dinero, le pasemos por encima a otras personas. No es posible que mintamos, no es posible que de manera descarada atropellemos a otras personas solo para nosotros sacar una ventaja, como presuntamente se ha hecho desde MECO y H. Solís, que con tal de sacar ellos sus ganancias personales, pasan por encima del pueblo costarricense, y como dije anteriormente, con otras cosas. El día de hoy, pues yo cada vez me siento más indignado, me siento más, me duele más como Costa Rica se va enfilando bueno, no sé, yo esto lo veo como que vamos de camino a Venezuela, pero quiera Dios que por medio de estos programas, este granito de arena que yo trato de sembrar, y tantas personas que también tienen lives, que también tienen este tipo de comentarios, etcétera, quiera Dios que la gente despierte, quiera Dios que la gente vea las próximas elecciones con inteligencia y no se dejen llevar por palabras bonitas.
quiera Dios que la gente aprenda a pensar y que podamos sacar a Costa Rica del atolladero en el que por indiferencia o por ignorancia la hemos ido metiendo o hemos permitido que otros la metan. Así que, sin más preámbulo, y luego de este comentario y de verdad nuevamente pongámonos la mano en el corazón, tengo la oportunidad de tener el día de hoy a don Juan Ricardo Fernández. Él es economista, está también en el área de finanzas, es director de la Asociación de Consumidores Libres y se une a la transmisión hoy con nosotros. ¿Cómo está, don Juan Ricardo? Buenas noches, don Marco. Un placer estar en tu programa. Saludos a don Eric Ulate, colega ya de varios años de estas causas. Y bueno, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo y escuchando. Quisiera brevemente decir que me sumo en un 120% a todas las palabras que has dicho. Estamos en un momento muy difícil de la vida republicana de nuestro país. Y bueno, yo creo que de eso vamos a hablar un poco. Yo creo que el saqueo, hay un saqueo institucionalizado en este país que parte es ilegal, digamos, con la corrupción, como los casos de Cochinilla, como estamos viendo en la caja, por todo lado, y también hay una corrupción, un saqueo que está institucionalizado, que es con los favores del Estado, ¿verdad? Y esto nos lleva a los odiosos privilegios que tienen determinados sectores de la sociedad, como es el arrocero, el azucarero, y bueno, y eso tal vez típicamente no lo vean como ilegal, pero para mí es corrupción, para mí es saqueo, es agarrar a los costarricenses de los pies, sacudirlo y sacarle hasta el último 5. Totalmente de acuerdo. También, como estábamos hablando, se unen a la transmisión don Eric Ulate, es presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, es abogado, politólogo, profesor universitario y productor radial, así que él tiene muchísimo más experiencia en este tema de los programas que yo. Don Eric, bienvenido, un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, don Marco. También un gran abrazo a Juan Ricardo y a todas y todos quienes nos están viendo y escuchando en esta transmisión. Definitivamente, pues aprovechar el espacio para hablar de los abusos que el Estado comete en perjuicio de todos nosotros en un tema específico que vamos a desarrollar hoy con el tema arrocero, en donde estamos viendo cómo se nos va a imponer un aumento de prácticamente el 10% en el precio del principal alimento de la población más pobre de este país, en donde mucho se habla del ingreso de la gente, pero nadie se pone a pensar en cómo el Estado se apropia directa o indirectamente de buena parte de ese ingreso que tiene la población. Y pues hoy dispuesto a tratar un tema en específico que tiene que ver precisamente con parte de los abusos que el Estado comete en contra de la población a partir de el apoyo a ciertos sectores. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya que usted lo menciona, este 10% de aumento que viene en el arroz, y vemos, obviamente, eso no es algo que es solo plata para el tema de los productores y todo esto, ¿verdad? Sino que evidentemente ahí el gobierno muy posiblemente vaya a meter también parte de sus garras. Sin embargo, un día esto se estaba viendo una noticia que dice que en este momento el gobierno está recaudando más impuestos de los que recaudaba hace un tiempo, no recuerdo exactamente hace cuánto, pero aún así siguen buscando, o sea, está recaudando más y siguen buscando más, ¿verdad? Y a mí esto me parece un robo descarado porque llega un punto en que uno dice, bueno, ¿hasta cuándo esto? Me explico, o sea, quieren más y quieren más y quieren más y la gente no tiene que comer, ¿verdad? Y lo que usted bien dice, que el arroz es el alimento tal vez como más generalizado en las personas que tienen recursos económicos más limitados y entonces uno ve que son personas que recurren a comerse un poquito de arroz con huevo, un poquito de arroz con una salchicha, un poquito de arroz con algo, ¿verdad? Y aún así, no sé, como que el gobierno no se termina de enterar nuevamente que
que hay una crisis económica severa, siguen diciendo que hay una crisis fiscal y que hay una crisis de ingresos, pero están recogiendo más plata de la que antes recogían. Entonces, ¿cómo está la...? Yo le iba a hacer una pregunta, por cierto, a ambos. Decían por ahí, aquel anuncio, no sé si se acuerdan de cómo está el arroz, y decían sueltititico. Bueno, aquí yo veo que el arroz más bien está embarrialaditico y con un montón de chorizo encima. ¿Qué piensan? Bueno, sin duda, aquí la especialidad del gobierno es el arroz con chorizo, ¿verdad? Y por eso, por más que se recaude, no va a ser suficiente, ¿verdad? Sí, con las últimas noticias ya uno pierde la dimensión de los montos cuando hablamos de miles de millones de colones. Por ejemplo, el proteccionismo hacia el sector arrocero puede representar en algunos casos, ¿verdad? Porque hay varios estudios y depende de la fluctuación del precio internacional, puede representar una transferencia de 200, 300 millones, en algunos casos, de toda la población consumidora a un sector muy, muy pequeñito, que es productor industrial del arroz. Y al mejor estilo, Hood Robin, aunque ahorita explico por qué no es necesariamente así. Hood Robin, porque en el sentido de que es la población de menos ingresos, como vos mencionaste, que posiblemente es la que... No, ya los estudios lo reflejan, el quintil más bajo es el que consume más arroz, ¿verdad? Porque hay algo del alimento que pues da una sensación de más llenura, ¿verdad? Y eso va a parar, pues obviamente, a la parte, a los tagarotes, a los grandes industriales, a los que yo no los llamaría empresarios, sino los que llamaría empresaurios, en el sentido de que sobreviven o que se mantienen gracias a las rentas que genera ese favor político, en este caso, por ejemplo, del gobierno, que les va a dar un regalito de aumentarles el precio. En un mercado abierto y competitivo, los empresarios compiten entre sí para ganarse el favor del consumidor, y lo hacen con calidad, lo hacen con precio, lo hacen con dignidad, por decirlo de otra forma, ¿verdad? En cambio, en un mercado protegido, lo hacen gracias a un favor político, y a veces ese favor político supongo que se vende muy bien, para no entrar en detalles. No quisiera abarcar muchas cosas, pero quisiera abordar tal vez un par de mitos que se escuchan mucho en el sector arrocero, por lo menos de los voceros de Conarroz y algunas personas que se llaman defensores de los arroceros y la agricultura. El primer mito es que ellos protegen al productor nacional, al productor arrocero nacional. Eso es absolutamente falso, y la cantidad de pequeños productores viene disminuyendo, el área cultivada viene disminuyendo, porque existe una estructura que hace más rentable importar el arroz que producirlo, porque con arroz lo puede importar sin pagar el arancel y una serie de sobretasas que implica traer el arroz extranjero, y ahí se lo reparten entre los industriales del arroz, que los cascarean y hacen esas cosas, ¿verdad? Y eso, bueno, les deja un margen muy interesante. Sin embargo, los que no están agremiados a Conarroz, y existen varios, traen el arroz de otro país, igual que ellos, ¿verdad? Y ellos sí tienen que pagar ese arancel, tienen que pagar una serie de sobreprecios y barreras que le han puesto en el camino, ¿verdad? Para la importación, para tratar de sacarlos del mercado. Ellos hacen eso, y aún así compiten, y aún así bandean. A veces el bandeo puede representar, no sé si es negocio, que pagando aranceles y una serie de costos inflados que no tienen los señores de Conarroz, hasta pueden agregarle garbanzos y otros aceites y otras cosas que incluso podría representar un 15% del valor del arroz que están comprando, ¿verdad? Entonces ese es el primer mito, que ellos dicen defender al productor nacional, y esos son los que más daño han hecho a la producción nacional, ¿verdad? Ellos son los más grandes importadores de arroz, así que empecemos a quitarle la careta. De hecho, ellos limitan, vamos a ver, esta ley que aprobaron supuestamente para proteger a los agricultores, precisamente esto lo que hace, o sea, más bien es una ley que favorece a un grupo en detrimento de otros productores, otros agricultores. Sí. De los verdaderos productores o de los pequeños productores.
Claro. Y tal vez otro mito que ellos suelen decir mucho, que el precio protege al consumidor. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Mi amigo Eric lo va a decir más bonito que yo, porque a mí estas cosas hasta un poquito de cólera me da. Vea, el arroz es el único producto, digamos, el producto, a diferencia de los servicios, ¿verdad? Como la gasolina y otros, que el gobierno lo fija, ¿verdad? Los gobiernos tienen la potestad generalmente de fijar precios, y la ley de protección al consumidor establece la posibilidad de que se decreten los precios. Y esto debe ser de forma, en primer lugar, temporal. Y no hay nada más menos temporal que ha sido la fijación de precios, que tiene años de existir. Lo otro es que la fijación de precio se percibe para proteger la parte más débil de la relación comercial. Podría ser en este caso el consumidor, no el gran industrial, mayorista o vendedor de arroz, ¿verdad? Sin embargo, aquí es al revés, se establece un precio mínimo, o sea, cualquier otra persona que importe arroz de otro lugar no lo puede vender más barato. Si realmente quisieran proteger al consumidor, lo que deberían de establecer es un precio máximo. Máximo, correcto. ¿Verdad? Máximo, y de ahí que se peleen para abajo, ¿verdad? Si fuera el caso. Pero aún así, debe ser temporal. Y los principales defensores de que se fijen los precios es precisamente ellos, ¿verdad? Así que hay que sacarse el cassette de que la fijación de precios es algo que protege al consumidor. Y esa diferencia entre el regalito que le hace el gobierno cuando fija los precios y lo que podría el consumidor tener acceso si no existiera toda esta estructura proteccionista, es una lluvia de millones, ¿verdad? Entonces, es un sector muy favorecido, y entre más grande, más beneficios tiene, ¿verdad? Cuando se fija un precio, vea, el pequeño productor no tiene un sistema de riego, tiene costos más elevados por hectárea, ¿verdad? El gran productor, pues sí, tiene más maquinaria, tiene un sistema de riego, etcétera, y tiene economías de escala porque tiene plantaciones más grandes, ¿verdad? El productor industrial que está muy ligado, y al final estamos hablando como de 5 familias, y alguien me dijo por ahí que eran menos, que más bien como que entre primos y todo. Ahora ya sabemos cómo como cochinilla, cómo hacen esas cosas, ¿verdad? Somos cochinotes aquí también, ¿verdad? Entonces, claro, cuando fijan un precio, ¿verdad? Quieren ayudar un poquito al pequeño agricultor poniéndole un margencito de un 10% por encima de esos costos. Eso significaría un margenzote bien grande, hablando del mismo precio, al que tiene una producción mucho más grande, y además está integrado verticalmente, ¿verdad? Y además tiene un volumen enorme. Yo no sé si me captan la idea, ¿verdad? Por eso no hay peor cosa que esa fijación de precios, y por eso también hay muchos pequeños agricultores que simplemente ni siquiera les alcanza. Y además, cuando llegan a entregar el arroz a las industrias, ¿verdad? Pues se lo castigan por una serie de cosas. Bueno, eso tal vez algo sea normal, o no sé qué tan normal será, pero bueno, estamos ante también un monopsonio de unos pequeños cuantos industriales del arroz. Entonces ellos, pues, también le imponen esas condiciones a los pequeños y medianos agricultores. Y yo diría entonces que es más que un proteccionismo, como señalaba usted, me parece más bien que es una alcahuetería en favor de esos grupos precisamente con privilegios a costa de todos los demás. Sí, don Eric, ¿usted qué dice, don Eric? Sí, bueno, básicamente, vamos a ver, tenemos una situación como la ha venido describiendo Juan Ricardo, en donde efectivamente el Estado, de manera ilegal desde nuestro punto de vista, ha venido saltándose el artículo 5 de la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que establece que la regulación de precios solamente se puede dar en casos excepcionales y durante un periodo máximo de 6 meses. ¿Por qué los 6 meses? Porque se supone que la regulación de precios debería darse cuando existen problemas de competencia en el mercado. Entonces, cuando existen problemas de competencia en el mercado, efectivamente el consumidor se puede ver afectado en cuanto a los precios de los bienes y servicios que recibe, porque quien domina ese mercado podría imponer esos precios. Esos 6 meses son el plazo que el legislador pensó para que el Estado, por medio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, actuara
para promover la competencia en el mercado, para eliminar los mecanismos que favorecen la creación de condiciones para que un gran oferente pueda apoderarse de ese mercado y que así volvamos a niveles de competencia adecuados. Desgraciadamente, esto ha sido interpretado de manera abusiva y negativa por parte del Estado. Es algo que, como bien dijo Juan Ricardo, viene desde hace muchísimos, muchísimos años, pero que hay que ser muy claros. Se agravó a partir del gobierno de doña Laura Chinchilla. ¿Qué ocurre en el año 2013? Antes de mayo del 2013, la regulación del precio del arroz única y exclusivamente se daba para la calidad de 80-20, 80% grano entero, 20% grano quebrado, porque se supone que es la que más consumen las clases populares. Entonces, esa calidad de arroz tenía un precio máximo, nada más. Desgraciadamente, en aquel momento, a la ministra de Economía de aquel entonces, doña Maya Antillón, y al viceministro Marvin Rodríguez, se les ocurre que el hecho de que haya calidades de arroz superiores, 95.5, 90-10, etcétera, que tengan un precio inferior al que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio le daba al 80-20, era un desorden de mercado. Vea hasta dónde tenemos un problema de percepción de lo que es la competencia en el mercado, porque para esos funcionarios públicos el problema de competencia era un desorden. O sea, nunca entendieron lo que era la competencia. Para ellos, competencia es igual a desorden. Por ejemplo, lo hemos visto cuando reiteradamente, por ejemplo, en el MOPE vemos el tema de las plataformas de transporte, Uber, Didi, etcétera, en donde ellos también hablan de desorden en el mercado, ¿verdad? Entonces veamos que ellos equiparan competencia con desorden. Entonces lo que nos dicen es que para ordenar el mercado van a establecer precios máximos y mínimos para todas las calidades de arroz. Entonces empiezan a establecer precios mínimos y máximos para la calidad 90-10, para la calidad 95-5, para la 85-15, etcétera. Ese problema se empieza a arrastrar desde el año 2013 y se agrava durante las administraciones del Partido de Acción Ciudadana, en donde se prohíben cualquier otro tipo de prácticas como bandeos, promociones, ofertas, etcétera. Entonces, resulta que si alguien, por ejemplo, quería establecer que si comprabas su bolsa de arroz podías llamar a un número para ir en donde te podías ganar un viaje a ir a ver el Clásico Español, por ejemplo, ya eso también era prohibido. No solo la práctica del bandeo, sino que cualquier otro tipo de promoción o oferta era prohibido. Entonces ya ahí entramos en un agravamiento del problema de la regulación de precios, en donde para ordenar el mercado, lo que se hace básicamente es establecer precios mínimos y máximos, lo cual ya de todos modos ata a los consumidores y les impide a los de menores recursos alimentarse mejor. Vean hasta dónde este mito del que hablaba Juan Ricardo, donde dicen y le hacen creer a la gente y la gente se lo cree que la regulación de precios está para favorecerlo a uno, más bien funciona al revés. ¿Por qué? Porque entonces la gente de menores recursos que podía comprar un arroz 95.5 ya no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque el arroz del pobre es el 80-20. Vea qué clase de lógica, ¿verdad? Entonces, el arroz del pobre es el 80-20. El pobre no tiene derecho a comer el 95.5, pues tiene que pagar más. Bueno, esa es la lógica que empezó a imponerse, y digámoslo claramente, a partir del gobierno de doña Laura Chinchilla, siendo ministro doña Maya Antillón, siendo viceministro Marvin Rodríguez, que era el encargado de representar al Ministerio de Economía en Conarroz y quien públicamente manifestó que había desorden en el mercado. Eso lo arrastramos todavía hasta hoy. Lo arrastramos hasta hoy con el problema adicional de que hoy en día tenemos una ministra de Economía de que le tiene miedo al sector, seamos claros, le tiene miedo al sector. Doña Victoria Hernández sencillamente le tiene miedo al sector, convoca una mesa de diálogo el año anterior en donde se compromete por escrito con nosotros a convocar a los consumidores cuando se tomen decisiones en materia de precio de arroz,
según un comunicado de prensa de la misma Conerros, en esa mesa de diálogo se acuerda mantener la regulación del precio y aquí estamos esperando a que convoque a alguna organización de consumidores a discutir el tema, ¿verdad? O sea, ella misma deja de lado los compromisos escritos que tiene para con los consumidores. Y vea que incluso a este momento, y es algo que le hemos planteado en una nota que le enviamos el martes anterior a doña Victoria Hernández, es que ella ha venido defendiendo la tesis, que es otro de los mitos que tenemos acá, de que la regulación de precios se hace de manera absolutamente técnica, mediante un modelo de costos determinado. Pero ¿no les parece extraño, me pregunto yo, que se haga el anuncio del aumento de más de 60 colones en el precio del kilogramo de arroz después de una reunión con el sector? Después de que el sector exigiera la renuncia de la ministra y se reuniera con ella. Se supone que si esto fuera absolutamente técnico, entonces debería venir a partir de una decisión técnica que no dependiera de la ministra de Economía las modificaciones del precio en este modelo regulado tan perverso. Pero cuando nosotros lo que vemos es que el anuncio se da después de una reunión con el sector, después de que el sector amenazara con movilizar tractores, etcétera, exigiera la renuncia de esta señora, pues se pone uno a darle vuelta que en realidad no es tan técnica la forma de fijar el precio. Y eso se lo hemos planteado ya a doña Victoria Hernández de manera escrita, en donde le estamos exigiendo que justifique este tipo de actuaciones, ya que evidentemente contravienen o se contraponen al discurso que ella misma ha dado. Es más, voy a ser muy claro, por lo menos en el caso nuestro, si algo hemos estado de acuerdo con los señores arroceros en este momento, era en exigir que se fuera esta señora. Desgraciadamente, pues no se nos dio, pero un gran favor le hubiera hecho a los consumidores doña Victoria si le hubiera hecho caso a los señores arroceros y se hubiera ido. El problema está en que se mantiene de manera injustificada una regulación de precios que evidentemente no perjudica, no beneficia a los consumidores al mantener precios mínimos y ordenar el mercado, en donde tampoco se ven claramente beneficiados los agricultores que han venido saliendo de manera bastante fuerte de la actividad. Si vemos los 1.500 agricultores que habían hace 10, 12 años, ahora hay aproximadamente 500, casi 600. Entonces nos damos cuenta que tampoco el modelo ha permitido ni ampliar la base productiva, ni favorecer de manera eficaz a los pequeños agricultores. E incluso finalizo con un último dato esta primera intervención, porque si no sigo hablando y no paro, ¿verdad? Y es que vea qué interesante. Cuando termina el gobierno de Óscar Arias, aquellos que hablan y hablan de la soberanía alimentaria, que es un concepto que después podemos hablar de lo perverso que es, pero cuando finaliza la administración de Óscar Arias, a quien tachan de neoliberal, etcétera, cuando no lo es definitivamente, resulta que Costa Rica producía el 80% del arroz que nos comemos. En aquel momento se producía el 80% del arroz que se consumía. Hoy esa cifra anda en menos del 40%. Entonces, aquí la gran pregunta que nos seguimos haciendo es, entonces, ¿de qué sirvió la regulación de precios? ¿Para qué se defiende? No entendemos para qué se defiende cuando los números lo que nos dicen es que más bien hay menos agricultores, se produce menos y los consumidores terminamos pagando precios mínimos que no tienen sentido. Yo creo que, bueno, vamos a ver, a nivel de justificaciones técnicas, yo creo que estos gobiernos socialistas, pues no tienen justificaciones técnicas, ¿verdad? Lo hemos visto con las restricciones vehiculares, lo hemos visto con las mascarillas, ¿verdad? Hoy estaba escuchando incluso, ven interesante, para que ustedes se dan cuenta, yo no sé cómo están ustedes en cuanto al tema de la pandemia, ¿verdad? O la falsa pandemia que tenemos en este momento. Hace unos días hice unos cálculos muy básicos a nivel epidemiológico y tal, y esto, bueno, los números gracias a Dios nunca dieron, pero igual estos sinvergüenzas han aprovechado para hacer lo que les ha dado la gana con los países. Pero haciendo esto, ¿verdad? Vemos que cerraron
los comercios, cerraron las restricciones, ahora otra vez las restricciones esta semana, ¿verdad? Que están otra vez poniendo. Estamos también con el tema de lo de las mascarillas y lo que les iba a decir, vemos en la conferencia que estaba viendo hoy, una conferencia médica, dicen que estas mascarillas con respecto del virus, ¿verdad? Es como tratar, hablando de las justificaciones técnicas, que son tan útiles como sería útil una malla de estas electrosoldada, ¿verdad? Las que se doblan, ¿verdad? Para parar un mosquito. Y entonces uno dice, bueno, aquí nadie justifica nada, simplemente actúan a partir de, pues básicamente de intereses de otras personas, ¿verdad? Vemos también las mascarillas de Daniel Salas y su familia, ¿verdad? Entonces, yo veo que esto, justificaciones técnicas no las dan porque es que no tienen justificaciones técnicas, no son capaces de llegar y decir, bueno, esto es realmente los datos, estos son los números reales. Luego, lo que usted decía de la señora esta, sí, como no se va, porque evidentemente no se va a ir, porque los gobiernos, los que están en los grupos de poder, les gusta estar pegados a la teta del Estado. Y entonces, evidentemente, dése cuenta, Yamilet, la del acueductos y alcantarillados, se jaló aquellos tortones y nunca la sacaron. El de este señor, el viejito del MOP, igual, con todo este desmadre del cochinilla y tampoco lo han sacado. Es más, tenemos a Carlos Alvarado, que ni siquiera ha dado conferencias de prensa. Entonces, finalmente es una tapadera y entre todos se tapan y entre todos se justifican, pero nunca justifican a nivel técnico las cosas. Yo quiero hacer una pregunta, porque ahora estaban también comentando el tema de la libre competencia. Bueno, la libre competencia precisamente yo creo que de casi que prácticamente no existe en Costa Rica, aún a pesar de que hay tratados de libre comercio, pero también, ¿verdad? Vemos también el tema de los aguacates, ¿verdad? El Guillermo Solís, que, o sea, es que por todo lado se aprovechan del pueblo costarricense para defender intereses de grupos de poder. El aguacate, las mascarillas, el arroz, Recope. Él dice que lo quieren poner a hacer otras cosas de obra pública porque no sirve para lo que está, entonces lo van a poner en otras cosas. Esto es una locura, esto es un desorden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice usted, don Juan Ricardo? ¿Qué hacemos con este desmadre? Bueno, ojalá tuviera yo la respuesta. Bueno, sí la tengo, pero déjame mencionar algunas cosas, ¿verdad? Primero, obviamente hay un factor común sobre todas estas cosas. Yo te decía que este es un esquema de saqueo en parte legal y en parte institucional, digamos, de alguna forma con pintura de legalidad o con olor a legalidad de que están actuando, que la fijación de precios supuestamente está respaldada por una norma. Pero el factor común es que nuestro país tiene una carga impositiva muy alta. La pequeña empresa, perdón, la mediana empresa paga aproximadamente un 58% de todos sus ingresos en el millón de impuestos que existen en este país. Usted no se puede imaginar una cosa que exista y que no tenga impuesto. Todo en este país tiene impuesto. Y si surge algo nuevo, como lo de las plataformas, hay que ponerles un impuesto. Si viene Airbnb, hay que poner a todo hay que poner impuesto, ¿verdad? Si para dormir hay que ponerle un impuesto, para todo hay impuesto. Y eso va de la mano del hecho de que este es un país sumamente regulado, ¿verdad? Hay regulación para todo y mucha de esa regulación es inservible y ¿cómo se llama? Y es para poner una serie de obstáculos que llega un momento donde a veces las personas tienen que contribuir a quienes administran esa regulación, por decirlo de alguna forma, para poder facilitar ciertos trámites. Entonces yo creo que la raíz de tanta corrupción en este país también se debe a ese exceso de regulación, de ese exceso de Estado, de ese exceso de Estado interventor, ¿verdad? Que se mete en la vida de la gente, que quiere regular todo. Entonces, llega un momento donde la gente a veces se ve obligada a ¿cómo se llama?
Y no es porque no es porque los defienda, pero por eso en este país se da tanta corrupción. La corrupción, pues obviamente se requiere de dos partes, de quien administra toda esa especie de regulación y quien está dispuesto a pagar por ella. Pero hay gente que tiene su precio, ¿verdad? ¿Quién va a decir que no, dependiendo del precio, ¿verdad? A veces, si, por ejemplo, yo conozco un amigo que iban a cerrar la empresa porque estaban planteando una regulación que ya no podía, que ya él no podía estar en esa actividad. Bueno, supongo que él estaría dispuesto a pagar algo, ya que de eso dependía su familia. Entonces llegamos a puntos donde es insostenible este país con este exceso de regulación que termina generando corrupción. ¿Cuál es la solución? Pues obviamente menos regulación, menos Estado, mayor libertad para las personas, mayor libertad para que las personas puedan interactuar voluntariamente, tener transacciones voluntarias. Si yo quiero comprar el arroz de los agricultores directamente, o si una empresa quiere comprar energía directamente de un generador eléctrico, o si quiero comprarlo de alguien que esté en otro país porque me sale más barato, es más conveniente para mí y la economía de mi familia. ¿Por qué viene un tercero, un Estado, a decirme no? Usted no lo puede hacer porque tenemos que favorecer a este grupo de personas. Ese aumento de 60 colones para el arroz, ¿cuánta platita va a generar ahí? ¿Verdad? Estamos hablando de miles de millones, ¿verdad? Así como te decía que ese proteccionismo es una transferencia de los más pobres a los más ricos, que en algunos casos ha superado los 200, 300 millones anuales. Y por eso, viera qué difícil no es ser mal pensado, ¿verdad? Y más cuando se acercan los periodos electorales, donde los partidos políticos se abren de manos, decir, vengan, contribuyan con campañas, a veces claras y a veces no tan claras. Vea, en la historia, bueno, desde que yo me acuerdo que vivo en este país, que es desde que nací, ¿verdad? Todas las campañas políticas han recibido plata de grupos de interés, ¿verdad? Y privan esos grupos de interés en contrapelo del interés de toda la población. Las políticas públicas, obviamente, quien llega a la política debe buscar políticas públicas para favorecer a toda la población, no a un determinado grupo. Pero bueno, ese grupo se ve beneficiado por estas medidas proteccionistas, por estas leyes, por estas obstrucciones, por ese proteccionismo que se genera del Estado, ¿verdad? Dando muchos millones y al rato parte de eso se devuelve a esos partidos o personas, si uno es muy mal pensado. Ojalá que no, pero yo creo que sí. Sí, es realmente preocupante. Yo no sé, honestamente, y me preocupa porque el problema, o sea, vamos a ver, además de todo este enredo que vemos, ¿verdad? Yo veo como hay un señor que usa un sombrero como de este tamaño, bien grande, y se amarra una cosa ahí típica y entonces un pañuelito, ¿verdad? Y entonces, él se presenta y dice, no, yo voté en favor de la protección de los agricultores, porque esto y entonces con ese tipo de argumentos la gente dice, no, sí, muchísimas gracias, diputado 99. Y entonces, y uno dice, pero ¿cómo es posible? O sea, por todo lado es un engaño. O sea, por todo lado viven engañando a la gente, don Eric, o sea, usted ¿cómo podemos realmente desenredar este asunto del arroz? ¿Cómo podemos tener este approach, acercamiento, digamos? Porque usted dice, bueno, hemos pedido que se vaya, digamos ahora como dice don Juan Ricardo, vienen las elecciones, viene todo esto. Ajá, pero ¿y cómo hacemos? O sea, digamos, vamos a ver qué pasa con el pueblo costarricense, porque también yo creo que es un tema de cultura. Hemos visto, por ejemplo, muchas personas apoyando a un candidato de color verde por ahí, y entonces uno dice, pero ¿y la gente no está cansada de estar siendo objeto de todos estos atropellos? Sí, mira, creo que tenemos todos una responsabilidad en este sentido
y lo primero que tenemos que hacer es seguir predicando el mensaje. Lo he hablado con Juan Ricardo en múltiples ocasiones. A veces pareciera que predicamos en el desierto, pero lo cierto del caso es que hay que seguirlo haciendo. Tenemos que desenmascarar toda una dictadura ideológica que justifica en nuestro bienestar los daños que nos hacen. ¿Por qué hay una fijación de precio del arroz desde el punto de vista ideológico? Porque hay que proteger al consumidor, ¿verdad? Y Dios guarde, se dispararía el precio, es lo que nos dicen, cuando en realidad más bien se protegen a ciertos sectores cuando hay un precio mínimo. El tema de los servicios profesionales, ¿verdad? Que la misma OCDE ha venido señalando a Costa Rica por mantener fijados, y resulta que usted, y que no me oigan en el colegio de abogados, pues se enojan, ¿verdad? Cuando yo cada vez que trato este tema, mire, no es posible que los abogados, los ingenieros, los contadores, etcétera, tengamos honorarios fijados. O sea, ¿bajo qué atrevimiento se nos impone a los profesionales un honorario que es mínimo, ¿verdad? Es el honorario mínimo. Y cuando usted ve las justificaciones, incluso la misma Sala Constitucional, no, es que es para beneficio de los usuarios, ¿verdad? Es que todo es un beneficio nuestro, y en realidad este tipo de imposiciones del Estado pues han venido funcionando en nuestra contra. El tema del arroz es tal vez uno de los casos más emblemáticos y que de una u otra manera más ha calado en la población. Cuando uno ya en redes sociales ve los comentarios de la gente, ya se da cuenta que poco a poco este arar en el desierto en realidad ha venido germinando en muchísimas personas que ya entienden un poquito más que este tema no es puro discurso a partir de quienes se han beneficiado de esto, de las mismas autoridades de gobierno que de manera majadera justifican muy torpemente en mantener la regulación del precio. Entonces, lo primero que hay que seguir haciendo para cambiar el tema de cultura es precisamente seguir desenmascarando de manera pública este tipo de actuaciones. Lo que sigue es, bueno, ya las acciones de hecho, organizaciones como la de Juan Ricardo, como la que yo presido, etcétera, sencillamente no tenemos la capacidad económica para competir con quienes se benefician económicamente por millones y millones de colones de este tipo de regulaciones. Entonces tenemos que realizar, y siempre lo hemos hecho, un trabajo técnico, un trabajo en los tribunales de justicia, un trabajo a nivel administrativo, en donde somos una espina en el zapato. Y las constantes críticas que de parte del sector recibe Juan Ricardo, que recibe mi persona, pues son una muestra de que de verdad ese trabajo que estamos realizando de una u otra manera tiene incidencia en este tipo de sectores. No en vano se nos ha tratado con epítetos altisonantes desde hace bastante tiempo, y eso pues obviamente demuestra que el trabajo que hemos venido realizando pues es un trabajo no solo técnicamente sustentado, sino que le ha dolido a este tipo de sectores que se ven beneficiados por las políticas públicas. Y de una u otra manera sentimos que ejercemos un cierto nivel de contrapeso en la misma política pública. Si no se hicieran este tipo de acciones, este tipo de denuncias, la situación sería peor. O sea, estoy convencido de que tendríamos una fijación con criterios todavía más perniciosos para la población costarricense. Entonces, creo que de una u otra manera, el que estemos permanentemente fiscalizando y denunciando este tipo de acciones, evidentemente sirve de cierto nivel de contrapeso a las actuaciones públicas. El tema de las elecciones, evidentemente, elecciones nacionales, evidentemente nos permite nuevamente poner sobre el tapete este tipo de temas, no solo con el arroz, el tema institucional, en donde ya un señor candidato ha dicho que él no va a cerrar ninguna institución pública, y entonces uno empieza a ver desde el punto de vista de la agricultura, por ejemplo, bueno, ¿de qué sirven las más de 12 instituciones que hay en el sector agrícola si los problemas que se denuncian por parte de los agricultores son los mismos de manera permanente? De hecho, a quienes se sienten identificados con el sector agrícola, yo les invitaría a leer un libro que a mí me ponían a leer en el colegio, Juan Varela. Si ustedes se leen Juan Varela,
Juan Varela, efectivamente. Entonces, si ustedes se ponen a leer el libro, son las vivencias de un agricultor de frijol, si no me equivoco. Y Sí, al sí. final, pues termina por una serie de situaciones, termina hasta en la cárcel, porque termina perdiendo la propiedad que con tanto esfuerzo levantó, etcétera. Y cuando usted lee Juan Varela, que se escribió hace casi un siglo, y se pone a ver cuáles son las críticas del sector agrícola hoy en día, van que son casi las mismas. Casi las mismas. Entonces, ¿de qué ha servido toda la institucionalidad que se come cientos de millones de colones todos los años para supuestamente defender al sector agrícola? Entonces se nos impone a los costarricenses una institucionalidad que cuando uno se pone a ver en la práctica no ha servido para absolutamente nada. Y ¿Y esos quiénes son el defienden tipo de esto? reflexión, y eso tenemos ese tipo de reflexiones, don Marco, Juan Ricardo, todas y todos que nos escuchan, son las que tenemos que hacer de cara al proceso electoral y exigirle a quienes se postulen respuestas frente a ese tipo de cosas. A mí me hace gracia que al final nos quedamos vamos a ver, nos quedamos en la superficie de las cosas y no indagamos un poquito más. Cuando entra en esta administración, el primer escándalo que le toca al ministro de Agricultura, don Renato Alvarado, es en la famosa soda, ¿verdad? De la soda de 1,000 y pico de millones de colones del MAC. Y Dólares. entonces todo se da por lo que costó la soda, etcétera. Y nadie se pregunta cómo una institución o por qué una institución que debería estar trabajando en las zonas agrícolas de este país, ¿para qué necesita una soda en San José? De 100 millones, de 1,000 millones, de 5 millones, ¿para qué necesitan una soda en San José si su trabajo debería estar en el campo? Es porque evidentemente esa institución no tiene como norte el apoyo al sector agrícola, pues está concentrada en la zona más urbanizada de Costa Rica. Entonces, bueno, esos son el tipo de reflexiones que Sí, yo creo que correcto. nosotros debemos seguir poniendo sobre la mesa a efectos de poner a pensar a la población a quién le da el voto en el próximo proceso electoral. Mira, Marco, yo quería retrotraerme un poco algo que mencionó Eric y también mandarles un mensaje a los Juan Varela del Arroz, porque a nosotros también nos gusta brindar soluciones, ¿verdad? Cuando hablamos de las justificaciones técnicas, vean, no existe que yo conozca en los últimos 20 años tantos estudios internos del mismo MAKE, de las universidades públicas, bueno, de ahí, de la UCR, del Instituto de Ciencias Económicas, de consultores externos, y todos dicen exactamente lo mismo, que la política arrocera es perversa porque la pagan los más pobres y favorece a los más ricos, y que se debe liberar el precio del arroz, y que se debe replantear la política arrocera. Y como cereza al pastel, todo este proceso de adhesión de nuestro país a la OCDE, al Club de Países supuestamente más serios, esa es una de las principales recomendaciones que ellos hacen. Y que vamos a pagar una factura enorme todos los años por ser miembros de ese club. Sin embargo, las autoridades se niegan ¿cómo se llama?, a aceptar esa recomendación. Bueno, pues lo mismo, o sea, el saqueo que implica eso para el bolsillo de todos los consumidores, especialmente a los pobres, que queda en manos de unos muy pocos, es demasiado grande para comprar, si es el caso, más de una conciencia. Yo hace unos años, yo tengo la oficina como a 2 cuadras de Conarroz. Hace como 2 años pasé y había junta directiva y tomé una foto, pues ahí lo tengo en algún lado. Si usted viera los carrazos que habían ahí, puros deportivos, Audis y todo ese tipo, bueno, ahí es donde paran los subsidios de todos los costarricenses. Y si alguien se atreviera a hacer un cálculo de los últimos 20 años, porque este proteccionismo tiene mucho más, ¿quién quita que esto sea muy parecido a la cochinilla? Y hasta podría ser más. Y más vulgar todavía, porque es con el hambre, con el dolor, con el sudor y la sangre, a veces, de nuestros compatriotas más pobres.
Ahora, busquemos soluciones. O sea, ya esta gente, ya los grandes tagarotes, ya, digamos, ya han tenido suficiente. Busquemos realmente soluciones a ese pequeño agricultor que está con una tecnología muy pobre, que lo hace ser poco competitivo, secando, que no tiene sistemas de acueducto. En lugar de digamos, con arroz, pues, hay dos cosas que con arroz se dedica casi básicamente, ¿verdad? Porque para aumentar la productividad y existencia técnica parece que no ha funcionado mucho. Por lo menos la realidad muestra eso, ¿verdad? Los resultados muestran eso. A lo que ellos se abocan es a dos cosas. A hacer lobby para que aumente el precio, para aumentar el margen de ganancia de ellos y para que se cargue desabasto, para ellos importar más. Después dicen que no, que los importadores son malos. Ellos son los principales importadores, ¿verdad? Eso se dedica. Entonces, cuando con arroz importa el arroz, que también lo puede hacer el CNP. Entonces, esa es la primera que hay que cerrar. Bueno, si hicieran esas dos, yo sería muy feliz, con arroz y CNP. Bueno, cuando se importe el arroz, pongámosle un arancel pequeñito. Permitamos que el beneficio llegue a todos los consumidores. Incluso esos mismos, ese mismo arrocero de Guanacaste, de La Pampa, él entrega su arroz porque quiere la pulpería a comprarlo ya en bolsita, ¿verdad? Y pagar el precio que se fija. Agarremos un arancel temporal, un poquito de esos ingresos, y dediquémoslo a mejorar la infraestructura de la agricultura, a mejores sistemas de riego, a darle un subsidio tal vez a las familias por un tiempo, buscar un cambio, una reconversión productiva, mejorar las calles para que disminuyan el sacar su producto, algo no solamente que los beneficie a ellos, sino que beneficie a los agricultores en general. Busquemos políticas públicas que beneficien a todos y después de un tiempo, pues, un tiempo razonable, bueno, ojalá permitir que el beneficio completo de un arroz ¿cómo se llama?, más cómodo, llegue a la mesa de los costarricenses. Entonces, no es que nosotros estamos en contra de los arraceros, estamos en contra de un esquema empobrecedor que empobrece precisamente más a ese pequeño agricultor del arroz. De hecho, que ustedes mencionan esto, don Eric lo decía, el tema de seguir dedicando, yo les voy a contar un poquito, digamos, en mi caso, y lo he dicho en otras entrevistas, en otros lives, es que precisamente yo nunca he estado metido en el tema de la política, sin embargo, sí he visto cómo estos contubernios y estos enredos y estas gracias de los gobiernos, pues sí, uno, o sea, es palpable ver la realidad del costarricense a nivel general. Y entonces, les voy a contar, yo empecé a escuchar a Otto Guevara. Yo al principio pensaba que ese señor seguro, porque quería vender todo supuestamente y que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces, empecé, de hecho yo antes me consideraba socialdemócrata. Y entonces empecé a escuchar las ideas de la libertad, empecé a escuchar a Otto Guevara, empecé a escuchar precisamente el tema del arroz, el tema del recope, empecé a oír un montón de cosas y llegó un momento en que yo dije, no, aquí hay algo que no está funcionando bien, ¿verdad? Aquí hay algo que está como que creo que las ideas que me han vendido están como un poco torcidas y entonces pues fue para mí también como un despertar en ese sentido y ahora uno analiza todo desde otro ángulo y precisamente vamos a ver una de las cosas que nos venden, por así decirlo, es pero si solamente es un poquitito del arroz, y después nos dicen, eso es solo un poquitito del recope, y solo es un poquitito del aguacate, y solo es un poquitito de aquello otro, y otro poquitico de lo otro, y un poquitito para el 911, y un poquitito para la Cruz Roja, y un poquitico para financiar no sé quién, y un poquitico para el Ministerio de Salud, y un poquitico para el Ministerio de Educación, y entonces de poquitico, un poquitico, dinos ya todos de la relinga, ¿verdad? Porque la cosa es, o sea, es interesante porque ahora que ya casi quedamos por el octavo aumento en el tema de combustibles, ¿verdad? Y entonces eso va a afectar también al tema productivo del arroz. Entonces eso va a encarecer el tema del arroz y van a meterle más impuesto, ¿verdad? Y entonces
ahora incluso, no lo hemos tocado, pero también está el IVA en la canasta básica. Entonces es otro ñangazo, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, es un 1, no me acuerdo, un 1 o 2%, algo, no me acuerdo realmente en este momento cuánto era, pero ¿cuánto? Un 1%, ok, pero imagínense, un 1% de IVA en la canasta básica, más el porciento del arroz, más el porciento del, o sea, llega un momento en que, de hecho estaba viendo que es uno de los países que más impuestos paga a nivel internacional, o sea, hay más de 100, me parece que Otto Guevara había hecho el comentario, son más de 100 impuestos los que hay en Costa Rica, y la OCDE también ha dicho que hay todo un tema en este sentido, entonces, yo creo que es muy importante ese tema de seguir predicando, porque así como me pasó a mí, yo dije, no, yo estoy como pensando un poquito torcido, ¿verdad? Esto no está funcionando en el camino que debería seguir. Creo que es algo muy importante. Y otra cosa muy importante es que ese despertar en la conciencia de la gente, creo que va a hacer también que nosotros vayamos a exigirle al gobierno que ponga personas que sepan de economía en los puestos que tienen que ver con economía, porque tenemos un montón prácticamente de ideólogos o idealistas que no entienden de cómo funciona el tema económico. Bueno, también hay muchos economistas no muy buenos por ahí. Recordar que hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Mira, yo te diría, también hablándole a la gente en general, así como lo hizo Eric, que tenemos que poner mucha atención, ¿verdad? En estas próximas elecciones, porque así como decía Einstein, o sea, no podemos cambiar las cosas si seguimos haciendo lo mismo, ¿verdad? Parafaseándolo, ¿verdad? Si vamos a votar por los mismos y esperar un resultado diferente, pues eso no va a pasar, ¿verdad? Eso es una estupidez, ¿verdad? Quien esté buscando un Mesías que vaya a resolver todo, eso no va a pasar. El que te venda más Estado, más Correcto. Intervención, eso nos va a arruinar todavía más. Lo que necesitamos es un Estado que no estorbe, que se quite del medio. Hay 330 instituciones y te aseguro que más de la mitad sobran, ¿verdad? Hay que reducir el Estado, hay que ser racional. Mira, yo feliz de que alguien gane mucha plata, pero pagar 1,5 millones, 2 millones por un guarda de seguridad en ¿cómo se llama? En la UCR. Ya, como vos decís, las instituciones se dieron vuelta, ya el objetivo de ellas son ellas mismas y no el fin por el cual se fueron creadas. Entonces, seamos muy claros en esos cantos ¿cómo se llama? De sirena, de que ese Mesías que nos va a resolver todo como has estado, eso no va a pasar. Tienen que ser los políticos que nos vendan la idea de devolverle las decisiones y el poder y nuestro propio dinero que nos lo devuelvan, porque más impuestos ya no aguantamos, ya nos han robado mucho y ya está claro que no hay impuesto que va a alcanzar nunca, porque los de CONAVI y los de SMECO, la fila es grande, ¿cómo se llama? No solo de corrupción, sino lo que yo llamo ese saqueo institucionalizado a través de las leyes, que nos tienen con los pies por arriba y que nos sacude a cada rato para querernos quitar hasta el último 5, ¿verdad? Sí, de igual manera, yo quiero también hacer un llamado a que no nos dejemos llevar por el tema del miedo. Recordemos que al final de cuentas el temor, el miedo es lo que ha venido a justificar muchas acciones en muchísimos mercados. Cómo se atrasó durante muchos años la apertura del mercado de telecomunicaciones, porque nos vendían el humo de que la competencia iba a provocar alzas en los precios, que íbamos a tener poco acceso Correcto. A la telefonía, con la banca lo mismo, con el arroz ahora nos dicen, es que entonces si liberalizamos, entonces vamos a depender solo del mercado externo y cuidado si nos quedamos sin arroz. ¿Cómo nos vendieron el tema de impuestos? En donde en la finta hasta el sector empresarial se fue. Mira, es que Costa Rica va para el abismo, ¿verdad? Y si no hay más impuestos, prácticamente el país
va a entrar en una situación, y nos ponían el caso de Carazo, ¿verdad? Allá a principios de los 80, es que va a ser como con Carazo, peor todavía si no se aprueban los nuevos impuestos. Entonces, al final de cuentas, ya no es solo una justificación ideológica, es que ya entramos en un nivel de chantaje ideológico para imponernos decisiones como los nuevos impuestos, que reitero, hasta el sector empresarial de una manera, vamos a ver, inocente se fue en la cáscara de banano que puso el gobierno, en donde aparte les prometió una serie de reformas estructurales que nunca se dieron. Y hoy el sector empresarial está contraído por tantos impuestos. Yo veo, hoy se quejan los señores del turismo de que ya les entra a regir el IVA a partir de hoy de manera progresiva, etcétera, pero yo no los vi haciéndolo y en contra de la aprobación de nuevos impuestos, ¿verdad? Sino que más bien el sector empresarial estuvo detrás del gobierno apoyándolo para imponernos esa agresión que hoy nos cuesta miles de millones de colones a familias que hoy tienen problemas económicos. A nosotros nos venden el tema del déficit fiscal, de los problemas económicos del gobierno, pero hay que ser conscientes de que las familias costarricenses hoy están pasando por problemas económicos más serios, si se quiere, que los que tiene el Estado, y que no se vale, no es justo que a partir de ese chantaje ideológico se le saque dinero por parte del Estado a las familias costarricenses. Vean que ya hasta con el tema del SIMPE hay pleito, ya resulta que uno no puede utilizar los avances tecnológicos para pagar, sino que ya el ministro de Hacienda va viendo cómo nos friega a todos con el incluso SIMPE. Hablan de retenciones cuando se hacen transferencias con SIMPE, como se hacen con las tarjetas de crédito, débito. O sea, ya tenemos que parar, ya tenemos como costarricenses que decirle a esta clase política alto. Y bueno, ese es el mensaje que tenemos que transmitir al unísono quienes creemos que la libertad de las personas es lo fundamental en un sistema democrático. Yo nada más quería agregar que ahora viene también con la aprobación de esto, del préstamo del FMI, que también están metiéndolo, que quieren, obviamente vienen también más impuestos, ¿verdad? Claro, sí, Juan Ricardo, ¿qué iba a aportar? Nada más mencionar que dentro de la clase empresarial sí hay muchos empresarios, ¿verdad? Que hablamos antes, y que más bien ya sabemos por qué muchos se frotaban las manos. ¿No vio la mansión de la señora? Bueno, esos son los empresarios. Es más, vea quién es ahora el actual presidente de UCAEP. Una persona que está a la altura de los arroceros en otro sector, ¿verdad? Entonces ya sabemos que a veces esos representantes del sector empresarial tal vez no representan realmente a ese sector empresarial de pequeñas empresas que son el 90% del empresariado de este país, ¿verdad? Que tienen que ver cómo se la juega, porque el Estado está detrás de uno, como se llama, por todo lado, la Caja, Hacienda, como se llama, el INSE, por todo lado, como se llama, como se llama, las municipalidades, el inspector, y ese enorme poder que tienen, a veces eso es lo que obliga más de uno a tener que engrasar las ruedas, ¿verdad? Para que las cosas caminen, ¿verdad? Pero el mensaje es muy importante para la gente que nos escucha y en vista a las próximas elecciones. Ojalá que hayamos aprendido de las últimas elecciones, ¿verdad? Donde la gente se descantó por quién quería la negrita y quién no quería la negrita, y quién le hablaba bien y quién era mal y todo. Aquí lo más importante es la prosperidad de nuestras familias, de nuestros hijos, nuestro porvenir. No podemos seguir con esta estructura de tagarotes que se están robando el futuro nuestro y de nuestros hijos. No podemos seguir con estas políticas públicas empobrecedoras. No podemos seguir con un Estado agresor, esclerótico, que lo que hace es estorbar. Tenemos que tener sentido común, ¿verdad? Y buscar a esos políticos a todo nivel, a nivel municipal, a nivel de asamblea, a nivel de poder ejecutivo y los equipos que llevan, ver si nos quieren seguir vendiendo
esa historia social confusa, digo yo, ¿verdad? Ya sea socialdemócrata. Todos son socialdemócratas hasta cierto punto, ¿verdad? Digamos más bien intervencionistas, que creen que ellos pueden manejar la economía y definir precios y que eso no y que se todo puede. lo hacen en el interés de la persona que menos tiene, cuando no es así, cuando es pura Es mentira. todo lo contrario, es todo lo contrario. Ellos Claro. se empoderan del, ¿cómo se llama? De ese valor moral de estar buscando el bienestar para la mayoría. ¿Y en qué para eso? ¿En qué para eso? ¿Ah? En los bolsillos de la gente que menos ocupa, claro. ¿Verdad? Yo creo que eso ya debemos ponerle un estate quieto, pues la responsabilidad lo tenemos todos nosotros como costarricenses. Si vamos a seguir con ese mismo cuento, con la misma gente, olvídese. Y es que no solamente no van a cambiar las cosas, sino que van a empeorar, porque eso no pinta bien. Ese camino es un camino empobrecedor y tenemos muchos años de seguir así. Los tigres asiáticos no se comieron ese cuento del proteccionismo y del estado de bienestar. Y vean dónde están ellos ahora, ¿verdad? Hay que buscar las políticas públicas que tienen sentido, no la que nos venden esos cantos de sirena que supuestamente el pobrecito, el pobre, pistola. Eso no es así, no es así. Esto es una lacra, una telaraña. De hecho, ahora que usted dice esto, ahora que usted habla de Asia, me llama, he estado como dándole mucha vuelta al tema de Singapur, un pequeñito lugar, ¿verdad? Que era más socialista y que hicieron una reforma a nivel estatal, quitaron tanto, o sea, achicaron el Estado, ¿verdad? Empezaron a tener políticas de acuerdo con la libertad económica, con la posibilidad de autodeterminación, respetando lo que la gente quiere lograr, el emprendedurismo, facilitándole a la gente. Y bueno, hoy se le conoce como la perla de Asia, si no me equivoco. O sea, y usted ve incluso este nuevo hotel y jardines y cosas y una ciudad totalmente desarrollada. Entonces yo creo que... Eso es el fruto de la libertad. Eso es el fruto de permitir de que la gente actúe y no tener ahí a un Mesías diciéndole cómo vivir su vida y cómo manejar la economía. Es que Singapur es más pequeñito que Guanacaste. Hablemos de Hong Kong. Hong Kong son 1000 kilómetros cuadrados, es el tamaño de Guanacaste. Yo creo que Singapur son 600, es como una ciudad. O sea, y sin recursos naturales, sin petróleo, sin muchas cosas, no políticas de sentido común, de menos intervención del Estado, ¿cómo se llama? De nulos casi prácticamente aranceles, libre comercio, Estado pequeño, un Estado de derecho, de verdad que funciona. Es donde vos ves que en lugar de tener 330 instituciones, entonces asignan los recursos a la seguridad y a las cosas que realmente importan, ¿verdad? Ese es el camino, como Nueva Zelanda, que también paró el proteccionismo agrícola de un día para otro. Y con esos cambios de gobierno, después vino uno que quería otra vez para arriba y los mismos agricultores le dijeron, no, un momentito. Y el mismo sector lechero dijo, no, estamos mejor así, mejor no meta sus sucias manos, porque aquí nos va mejor solitos. Porque una vez que mete las manos, por mejores intenciones que tengan, no para bien. Yo creo que hay que darle a la gente una probadita de lo que es la libertad. En el momento en que la gente empiece a ver esos frutos, en el momento en que la gente empiece a notar esos cambios, en el momento en que la gente empiece a notar que puede hacer con su vida, construir, desarrollar, soñar, avanzar, recobrar la esperanza, pues obviamente como país vamos a querer más bien avanzar en ese sentido y no en este control absoluto en el que nos quieren meter, que nos, como usted bien dice, quieren decir cómo vivir nuestra vida, cómo manejar nuestras empresas, cómo hacer. Un día estos incluso estaba viendo una noticia que dice que va a ser multado, no fue en Costa Rica, es en otro país, que una persona, una pareja gay, si no les alquilan la casa, va a haber una multa como de $150,000. Y entonces, en todo sentido, es un tema de intervención, es un tema, pues es atroz, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que cada quien viva su vida, respetar precisamente el derecho de la gente a vivir. Bueno, esto realmente veo uno que el arroz está bien lleno de chorizo y bien embarrialado.
unas últimas palabras para despedirnos. Básicamente, yo lo que quiero es reiterar el mensaje a todas y todos que nos están viendo de la necesidad de defender nuestros derechos y de no comer cuento. El problema es que los costarricenses, sí debo ser muy claro, el arroz no es el principal producto de consumo, corrijo, es el cuento. Y nos comemos el cuento muy sencillo, muy fácil. No podemos seguir comiéndonos el cuento de que el Estado nos protege, no podemos seguir comiéndonos el cuento de que la regulación de precios nos permite a todos pagar menos por los productos. Ahí veo a la gente pidiendo regulaciones para los frijoles, para las medicinas, para una cosa, para la otra, cuando en realidad está demostrado que la regulación de precios no nos ayuda, no es es otro cuento que nos meten a nivel del gobierno para poder seguir imponiéndonos una agenda económica que nos perjudique y nos empobrece cada día más. No comamos cuento, apostemos por la posibilidad de que cada uno de nosotros podamos tomar las decisiones más adecuadas para llevar adelante nuestras vidas, nuestras familias, y en ese sentido, eso debemos trasladarlo al próximo proceso electoral de tal manera que, como bien dice Juan Ricardo, no sigamos apostando por los mismos, no sigamos apostando por los que nos han venido empobreciendo año tras año, administración tras administración, sino que podamos dar un salto precisamente hacia quienes defienden la posibilidad, curiosamente, quieren acceder al poder para tener menos poder. Esos son a los que tenemos que apoyar en este proceso electoral, porque ese poder que pierde el Estado lo ganamos nosotros. Don Ricardo. Bueno, primero que todo, agradecerte nuevamente la participación. Y quería terminar diciendo lo siguiente, que, bueno, tanto Eric y yo tenemos casi 20 años de estar dando estas luchas en defensa de los consumidores. Y el mejor defensor, el más efectivo de todos, no es el Ministerio de Economía, es la competencia. Esa competencia donde los empresarios compiten en buena lid para ganarse el favor del consumidor mediante precio, mediante calidad, mediante servicio. Ese es el mejor Ministerio de Economía. Y aunque nosotros defendemos a capa y espada al consumidor, yo tengo una enorme admiración por los empresarios. Ellos arriesgan su capital, contratan personas, generan empleo, están constantemente buscando cómo ganarse el favor del consumidor, ¿verdad? Esa lucha que tiene que dar es una lucha que los lleva también a ser innovadores, a generar nuevas tecnologías, a buscar siempre cómo ganarse ese favor del consumidor para tener un beneficio propio, claro, un beneficio económico, pero ese beneficio económico es un beneficio compartido con el receptor de esos productos que en buena lid se los compra, ¿verdad? Pero no de los empresarios que en contubernio con el Estado, ¿verdad? Y como esta Chorilandia que vivimos, ¿verdad? La cochinchina y todas estas cosas, ¿verdad? Y estos sectores como el arrocero que son protegidos, esos no son empresarios, esos son empresarios. Ahí se pierde la función principal del empresario, que es arriesgar su propio capital en busca de un beneficio para la sociedad, porque así es como sobreviven los buenos empresarios. Los malos empresarios o empresarios viven a costillas del pueblo, y eso es lo que estamos viviendo, y eso es lo que tenemos que parar, ¿verdad? Paremos a los políticos y a los empresarios que nos están saqueando y que se están robando el futuro nuestro y nuestras familias, ¿verdad? Apostemos por más libertad, por más competencia, menos intervencionismo del Estado, porque ese intervencionismo siempre acaba favoreciendo a un determinado sector. Abramos los ojos, costarricenses. Veamos el futuro con optimismo, pero un optimismo activo, donde no cometamos los mismos errores, no escojamos los mismos de siempre que nos vienen empobreciendo. Y muchas gracias por el tiempo que nos regalaron. No, gracias a ustedes por acompañarnos en esta noche. Personalmente yo quería
informarme más de esto, saber más de toda esta locura, precisamente porque creo que como costarricenses tenemos que involucrarnos más en el mover político, todo el proceso legislativo, analizar mejor lo que nos dicen, no sea que nos estén vendiendo precisamente cuentos chinos y que nosotros, lo peor de todo es que los estemos comprando, ¿verdad? Como ustedes han dicho. Así que agradecido de verdad por su tiempo y ojalá que más personas sigan abriendo los ojos, así como yo en algún momento abrí los ojos y dije, Dios mío, qué engañado he estado, qué cuenteado he estado. Y bueno, Dios nos permita construir una mejor Costa Rica y tener, Dios quiera, un mejor gobierno y mejores líderes a partir del próximo año. Don Juan Ricardo, don Eric, Amén. muchísimas gracias por habernos acompañado, que Dios los bendiga, que tengan muy buenas noches, y a todos ustedes que también nos han estado acompañando, que van a ver este video en diferido sobre el tema del arroz, pues agradecido por su tiempo y volveremos con más información. Un abrazo, que esté muy bien. Igualmente, un abrazo a todos. Hasta luego. Buenas noches.